En Morena, el jefe del cártel era el funcionario. Y eso es mucho más grave que lo que ocurrió con García Luna. Mucho más grave en todas las dimensiones que lo quieran poner. Es un asunto sumamente grave. Doctora, circuló hace un fin de semana unas imágenes, una denuncia donde una turista de la Ciudad de México visitó Tepoztlán y se le hizo fácil comprar unas nieves. Le quitan la placa, la retienen a ella y a su esposo y al final termina en una agresión en contra de esta pareja de turistas. Y de ahí, por supuesto, que la misma autoridad municipal, pues en lugar de decir vamos a investigar, se tiene que señalar, se tiene que ver qué fue lo que pasó con estos elementos policíacos, pues entonces mejor haga como que, pues es que se portan mal, ¿no? También para que la gente se comporta así. Panorama 360. Un análisis desde todos los ángulos. ¿Qué tal, amigas, amigos? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Panorama 360, esta mesa de opinión con un análisis desde todos los ángulos. Como cada noche de miércoles, para mí es un verdadero privilegio, un placer presentar a quienes forman parte de esta mesa de opinión. Mi compañera, colega y amiga, la doctora Michelle Onofre. Doctora, buenas noches. Muy buenas noches. Para mí siempre un placer, pues con una semana de temas interesantes, con variaciones, claro, en la agenda informativa, ya a partir pues de la llegada de las vacaciones de verano, ¿no? Por supuesto. Interesante la agenda de este miércoles. Y también, por supuesto, presentar a mi compañero, colega y amigo Pedro Tonantzin. Pedro, buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buena noche y, por supuesto, muy agradecido por estar entre ustedes. Muchas gracias y gracias también, por supuesto, a todo el equipo de producción de Panorama 360 por hacer posible que estas opiniones en esta mesa de Panorama llegue cada semana a sus dispositivos. No olviden darle seguir en nuestra plataforma, en nuestro canal de YouTube de Panorama 360. Muchas gracias. Y vamos a empezar con la agenda, doctora. Ha ocupado pues prácticamente la cobertura nacional, ha generado mucha expectativa y como siempre me parece que la salida por la tangente es la característica y hablo de Adán Augusto López en su paso por la gubernatura de Tabasco, con los señalamientos que hay en contra de su entonces secretario de Seguridad, que se encuentra prófugo de la justicia, buscado por la Interpol, con señalamientos de la propia administración de Morena en su contra y que a vista de la oposición hace quedar a Adán Augusto pues como el Felipe Calderón de Morena, porque dicen, y han salido los videos donde Adán Augusto dice, ¿cómo era posible que Calderón no supiera que su jefe policíaco García Luna tuviera vínculos? Y se le está regresando en la cara esa postura. ¿Cómo es posible que el gobernador de un estado como Tabasco no supiera, y aquí lo dijiste, doctora, que su secretario de Seguridad Pública fundó una organización criminal desde la administración pública estatal? Este asunto que la semana pasada estalló y que día a día pues ha habido mucha presión por parte de los medios de comunicación, como tiene que hacerse sobre el senador Adán Augusto López, porque pues además no es cualquier senador, es quien lleva a la bancada precisamente del Movimiento Regeneración Nacional. Y tampoco es cualquier político. Claro. Si nosotros nos remontamos incluso a estos espectaculares en donde decían, ¿no?, el hombre más cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, en su contexto de vida, pues es una persona que ha estado en distintos cargos públicos, que viene, pues sí, del Partido Revolucionario Institucional, e incluso que desde ese momento coincidía con Hernán Bermúdez Requena, ¿no? Esta semana lo que vimos fue primero el Consejo de Morena, en donde hubo algunas ausencias importantes, ineludibles, sin duda que el hijo de Andrés Manuel López Beltrán, no haya estado en ese consejo. Tampoco estuvo Ricardo Monreal porque pues tiene también sus vacaciones, ¿no? Anda por Madrid, también muy cuestionado, pero el asunto de Adán Augusto pues parte a Morena porque por una parte están las personas que en el idealismo del López Obradorismo pues consideran que no debería haber cabida para ese tipo de perfiles como el de Adán, que además él desde el Senado pues se ha ido construyendo en una figura política muy importante, heredada por supuesto ya en este sexenio a Claudia Sheinbaum, pero que pues todo el contexto viene de atrás, ¿no? De quién es Adán a partir de su cercanía con el expresidente López Obrador. Esto que tú dices, Héctor, pues sí,
es quizá lo más fácil, ¿no? En su momento, pues hacer una gran cantidad de juicios que en el caso de Genaro García Luna, pues ya es una persona sentenciada en los Estados Unidos. Pero los juicios ¿no? empezaron desde antes de la sentencia. Claro, y la misma presidenta, Los ¿no? señalamientos. Ha estado retomando el tema, ¿no? Se ha dicho, es que fueron 2 administraciones. Es increíble que no se hayan dado cuenta de quién era Genaro García Luna, ¿no? Y entonces viene como esta presión de si no te diste cuenta o si fuiste omiso o si eres tonto, pues, ¿no? Como para que no te hayas dado cuenta de algo Cualquiera así. es mala. Cualquiera es mala. Sí quisiera, sin en ningún momento defender a una figura, pues, de esas figuras malitas que tiene el movimiento, como Que es aquí Adán hemos Augusto. dicho muchas veces que había una necesaria depuración dentro de Morena Sí, ojalá. antes de la contienda electoral, durante, después de la contienda. Había que Incluso limpiar muchas parte de la gente que ha llegado ahorita, pues el operador político ha sido Adán, ¿no? Con el tema Sí. de Yunes, o sea, todo lo que él ha construido en el Senado como una figura muy relevante en estos momentos en Morena, ¿no? Aún así, creo que sí hay algunas diferencias. El hecho, por supuesto, de que hoy estamos hablando de una administración nueva, que es la de Javier May, llega el mismo día que llega la presidenta de la República, y de inmediato entonces empiezan las investigaciones. Desde enero se habla de que pues ya se iban a fincar las responsabilidades, ¿no? Pues parece que ahí es cuando se entera y se va del país. Y en febrero, ahora sí, se formaliza. Nos estamos enterando hasta estos momentos, pero vaya, es en la misma administración prácticamente, ¿no? O en la siguiente administración, corregiría, que estamos viendo que se empieza a investigar a una figura importante y además militante de Morena. Cosa que pues no ocurrió en su momento con un Genaro García Luna. Aquí es el mismo gobierno de Morena, es decir, Javier Sí, May, claro. quien pues está generando esta acción, ¿no? Esta es la Con la principal Procuraduría, diferencia. con su fiscalía. Exactamente, ¿no? Y fíjate que lo que me pareció muy, pues, decepcionante de algunos del movimiento, pues fue justo el que se respaldara en este consejo a un Adán Augusto, Él ¿no? no está solo. Él no está solo, que pues también los más idealistas, ¿no? Como Taibo dicen, no, bueno, es que nada más fueron unos 20, 25, o sea, no crean que todo el salón estaba gritando, no está solo. Aún así, Los consejeros del propio Adán, ¿no? Seguramente. bueno, Andrea Chávez, ¿no? Que ahorita la acabo de escuchar justo en una entrevista con Azucena Oresti, pero no aguerrida, está enojadísima defendiendo a ¿Una Adán defensa Augusto. ultranza? Claro, por supuesto. Es obvio, es evidente, ¿no? Que así tendría que Muchas ser. alianzas, ¿no? Hay muy Y extrañas. es que yo vuelvo a lo mismo, doctora, muchas gracias, de que mientras no haya una depuración seria, apartidista de los cuerpos de seguridad, de las procuradurías de justicia, más allá de una contienda electoral que hasta ahora es lo único que nos ha permitido a los mexicanos tener más o menos conocimiento sobre lo que pasa tras bambalinas en los temas de seguridad y la colusión de autoridades con el crimen, es cuando grupos políticos contrarios se confrontan y entonces uno adquiere poder y exhibe al otro, no por un ánimo de transparentar o de eficientar los temas de seguridad. Ahorita estamos lejos de una campaña electoral en Morelos, bueno, viene la intermedia, vendrá luego la sexenal, pero les aseguro que conforme llegue los tiempos electorales, la oposición en este caso volverá a tocar temas de seguridad que hoy no toca. O sea, hoy estamos a meses de que inició la administración estatal o las municipales y no hay una agenda de seguridad pública por parte de la oposición, no cuestionan, no señalan, no mucho, digamos, algunos por ahí comentarios, pero conforme se acercan las elecciones, se vuelve el tema principal de la agenda. ¿Qué pasa? Entonces, esto que vimos con Calderón y con este Genaro García Luna, que hoy vemos con Adán Augusto, pues efectivamente pertenece a Morena quien administra hoy el estado de Tabasco, pero realmente yo no sé si pertenezca al mismo grupo político de Adán Augusto o sea un grupo político contrario dentro de Morena. Entonces, también los intereses que hay detrás de exhibir esa colusión, quitarse el yugo de Adán Augusto en el Estado, no lo sé, pero es lo que nos permite a los mexicanos conocer. No ha habido una política que nos permita exhibir, sacar de fondo esto, y mientras ello no pase, me parece que estos casos van a seguir ocurriendo. Hoy lo estamos viviendo, o sea, en Morelos incluso lo podemos vivir. ¿Cuántos secretarios de Seguridad Pública desconocemos si están o no vinculados con un grupo criminal? Entonces, hasta que no acaba el sexenio es cuando se exhiben las cuestiones. Y luego, bueno, pasa el tiempo y las personas que tuvieron señalamientos, Pedro, simplemente se olvida de la agenda su participación presuntamente delictiva y vuelven a actividades administrativas, ¿no? Así es. Lo que aquí habría que resaltar es que efectivamente no son iguales, lo han dicho hasta el cansancio los morenistas, no somos iguales. Claro que no son iguales, les doy toda la razón. El problema es que Genaro García Luna era un policía corrupto que
vendía protección a un cártel de la droga. No, aquí no. En Morena no. En Morena, el jefe del cártel era el funcionario. Y eso es mucho más grave que lo que ocurrió con García Luna. Mucho más grave en todas las dimensiones que lo quieran poner. Es un asunto sumamente grave. La colusión no está registrada a partir del nombramiento de este sujeto, de Hernán Bermúdez, que ocurre más o menos en el año 2019, entiendo. Fue cuando se da este nombramiento, 2019 al 2021. No, esta colusión o este nexo entre esta familia, porque es una familia de delincuentes, con Adán Augusto, el antecedente más, digamos, que se ha detectado, porque está todavía en proceso la investigación, están saltando pues estos cabos sueltos o estos datos derivados de la investigación que se está llevando, es con Gerardo Bermúdez Arreola, sobrino de Hernán. ¿Qué pasó ahí? Bueno, pues en ese entonces Adán Augusto era notario, por si hay alguna relación o alguna coincidencia con los notarios de Morelos. Que los notarios, híjole. Pues ahí hay una coincidencia muy rara, ¿no? También él le autoriza o le hace los trabajos notariales respecto a la instalación de la empresa Crown City, que es una empresa de apuestas. Gerardo ya fue detenido en Paraguay relacionado justamente con estas investigaciones. ¿Qué es lo que ha pasado? Efectivamente, coincido contigo, hay una confrontación interna en Morena, en una disputa por el control político del país, que entiendo, bueno, pues había un grupo de gente muy cercana a López Obrador que no estaba dejando que tomara las riendas completamente la presidenta, y esto está demostrando que la presidenta va en serio, ¿eh? O sea, sin importar. Yo digo que no es un asunto fácil, porque se trata de un asunto... Tienes que ir por dos vertientes. Una, parar la corrupción, detener a los responsables sin que se te resquebraje el movimiento. Y eso es un asunto en el cual se están haciendo malabares, porque efectivamente lo que no puede permitir la presidenta ya en el ámbito político es que, derivado de la detención de un grupo de pillos que está al interior del movimiento, permita que por ellos el movimiento, bueno, pues simple y sencillamente estalle, el movimiento ya termine, ellos se encuentren la forma de detonarlo y que pues hasta ahí llegue Morena. Ese es el gran reto que tiene la presidenta. Creo que lo está llevando bien hasta este momento. Efectivamente, ya hay muchas voces que están pidiendo la salida de Adán Augusto y creo que eso sería lo más viable. Adán Augusto no tiene otra salida. Yo creo que lo viable es que renuncie. Tiene que renunciar al cargo como senador de la República y tiene que separarse incluso de este partido. El partido incluso tiene que llegar en algún momento a... Pero no lo va a hacer. Pues lo más seguro es que no lo va a hacer, No, pero no lo va a hacer. ante Incluso toda esta evidencia... su misma entrevista con Ciro Gómez Leiva, que es la única que ha dado hasta estos momentos, jamás asume ningún tipo de situación, siquiera de responsabilidad. De responsabilidad, y deja responsabilidad directa, ¿no? Tampoco en un sentido moral de qué es lo que tendría que ser y cómo se tendría que comportar. Yo hubo dos problemas en lo que tú refieres de la presidenta, o dos malas señales que me parece que ha estado mandando en estos momentos. La primera, pues sí tiene que ver con que el día que se supone que pues, se iba a presentar todo el caso, que fue el pasado martes, ayer, justamente en esta conferencia, no estuviera Alejandro Hertz, ¿no? Porque al final es entonces decir, sí es un asunto meramente político, en el Estado, de seguridad en el Estado, pero ojo, estás hablando, sí, de a grandes rasgos pensar que es el operador principal, el fundador prácticamente en este grupo delincuencial de la Barredora, pues sí tendría que entonces dar un contexto en donde se viera mucho más participativo la Federación y hubieran invitado entonces al fiscal, porque al final quien tendría que decir si puede o no puede haber una investigación sobre el mismo Adán Augusto, pues tendría que ser la fiscalía. Entonces, no aparecer, pues quiere decir que no, que en este momento, pues solamente nos vamos a concentrar en Requena y no hay nada, no hay ninguna investigación sobre Adán Augusto. Y por otra parte, que ella en las conferencias, pues mencione constantemente como bueno, están las investigaciones, ¿no? No podemos decir nada en estos momentos. Justo es el momento en el que la presidenta tiene que sacudirse a todas estas personalidades
de Morena. Tiene que aprovechar justamente para surgir como el liderazgo que debe tener, porque hoy es una presidenta con mayor aprobación incluso que López Obrador. Entonces, mientras eso no pase, desafortunadamente se le están poniendo las cosas para decir adiós, Adán, y vámonos para adelante. No lo estamos viendo así. Justo eso hace como pensar qué es lo que está pasando, perdón, se me secó la garganta, qué es lo que está pasando en el movimiento. Te pone triste la situación de... Me acongoja mucho. No, el tema es que es lo que a mí me pone a pensar, porque no solo a nivel federal, sino también en algunos estados donde el partido político en el poder tiene una fuerte aceptación social, tiene que hacer este tipo de acciones o pactos, en el caso de Morelos, que parece que no tienen sentido, ¿no? En este caso, pues, ¿cuál sería el problema para Morena como movimiento, como partido o para la presidenta? El efectivamente deslindarse del exsecretario de Gobernación, ¿no? Y Pero decir, es que además... pide licencia, o sea, ¿por qué Y es que no le ha pagar tocado ese hacer costo? todo el trabajo sucio, pues le ha tocado irlo haciendo a Adán Augusto. Entonces, pues también habría que ver si ¿Qué tanto realmente sabe? se quieren No, y ¿y si qué se tanto quieren sabe? deslindar realmente de este tipo de figuras. Es que el ¿no? mensaje es ese, que no hay una necesidad o una demanda realmente de deslinde y que todo queda en el discurso. Sí, pero ya son muchos casos justo en Morena en donde no puedes andar ungiendo a todo mundo y perdonándole todo. No, sí tiene que, o sea, la investigación sí tendría que ser real, ¿no? Ahora, sobre ¿cuáles fueron los un alcances Adán. de este grupo La Barredora y para que entendamos el daño que le causó a la sociedad? No solamente fue extorsión, tráfico de drogas, Huachicol. se metieron al Tren Maya, hicieron negocios, se metieron al Huachicol y ahí lo que hay que destacar en el Huachicol, que además encontraron los depósitos más grandes de huachicol en el país. Es decir, el robo ahí era una escala enorme lo que estaba ocurriendo en Tabasco. Y bueno, pues derivado de esa situación, lo que hay, insisto, es conocer ahora para dónde fue ese dinero, ¿no? Perseguir el dinero. La presidenta, yo creo que está enfrentando este gran dilema, ese gran problema interno desde el punto de vista político, pero también hay un compromiso, no solamente ante la ciudadanía, su propio compromiso en contra de la impunidad y la corrupción, sino también la propia comunidad internacional está observando los procesos de pues, saneamiento de su propio gobierno. Hoy ya hay una persona señalada dentro del propio Morena que está siendo acusada directamente de proteger a criminales, y yo creo que si esto continúa más allá de si hay una disputa política al interior de Morena, yo creo que van a salir o tendrían que salir a reducir más nombres, e incluso en cada estado de la República, de gente que se logró colar al movimiento y que representa intereses de este flagelo que afecta a la sociedad, que es la delincuencia organizada. Claro. Vamos a rezar con el tema para cerrarlo, si les parece, después de este corte que vamos a hacer. Recuerden que también transmitimos en el 98.1 Super de FM, aquí desde Cuernavaca, Morelos. Así que vamos a hacer esta pausa y regresamos en breve con más opinión. Panorama 360. Un análisis desde todos los ángulos. Ya estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros en Panorama 360 y estamos hablando de esta situación que está viviendo el exsecretario de Gobernación, coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López, el hombre, así se presentaba, el de más confianza, más cercano a Andrés Manuel López Obrador. Su hermano. Su hermano. Incluso hermano. López Obrador así lo presentaba, su hermano. Bueno, hasta en imagen se fue mimetizando. Sí, claro. Sí, claro. Y también es un promotor de candidaturas, hay que decirlo, que ha padrinado, que busca padrinar muchas candidaturas en diversas partes Fue el del coordinador estado. de campaña de la propia Claudia Sheinbaum, coordinó la campaña del estado de Morelos, tiene una gran, digamos que, grupo político. Trayectoria política, tiene presencia y trayectoria política, es uno de los políticos dentro de Morena con más impacto. Y yo cierro de mi participación en este tema con esto. La semana pasada, Pedro, hablábamos de que si el gobierno de Estados Unidos está investigando o no, y yo preguntaba en la mesa, ¿no tiene elementos Estados Unidos para cortar tela, para cortar en temas de corrupción? Bueno, hoy se está revelando. Puede que aquí Morena no lo vea y que se quiera voltear para el otro lado y haga como que no pasa nada y que los simpatizantes de Morena también como que, ¿qué? García Luna. Puede que se puedan hacer patos, puede que en la sobremesa puedan evadir el tema con cualquier argumento. García Luna, Calderón, es una campaña, dice el propio Adán Augusto, politiquería. Pueden hacerlo, pero ¿no creen que en Estados Unidos realmente
preocupa el hecho de que quien fue secretario de gobernación de su país vecino del sur hoy se sepa más públicamente. Yo estoy seguro que Estados Unidos quizá tenía más información desde antes, pero que formaba parte o que protegió o que colocó en el área más sensible de un Estado, que es el control del tema de seguridad, a un líder de una banda criminal. Elementos como este, desde mi punto de vista, son los que hacen sentido a Estados Unidos de, pues tenemos que ayudarles, tenemos que intervenir, porque no solo ustedes no hacen nada, sino que cuando se enteran, se siguen haciendo patos. Pues en este caso no, ¿eh? En este caso hay que decirlo que sí. En este caso no hubo ni una sola declaración por parte, y el gobierno de los Estados Unidos no se perdería, pero No, por nada. Bueno, no en este caso en particular y no a estas alturas de la investigación, no sé si más adelante. No se perdería bajo ninguna circunstancia y bajo ningún motivo, teniendo al presidente que tiene, la posibilidad de estar señalando a México, porque todos los días es algo nuevo en contra del gobierno mexicano. Entonces, por supuesto que yo no creo que el gobierno americano tuviera algún tipo de investigación sobre, o algún indicio sobre el caso de Adán Augusto, porque no se lo hubiera guardado. O sea, todos los días está buscando algo con qué pues salir y tratar de amedrentar el gobierno de Claudia Sheinbaum. Yo lo que sí creo es que en esta investigación sí corre completa y totalmente a cargo de Omar García Harfuch, quien empezó a revelar los datos. Y empezó a revelar las detenciones y empezó a revelar cómo estaba conformada la estructura de esta organización política delictiva que operaba desde el interior de Morena y que, bueno, en su momento el interior o protegida por el gobierno de Tabasco. Creo que sí es una investigación en la que hay que reconocerle que es el propio Omar García Harfuch, pero es la Fiscalía de Tabasco. Y la Fiscalía de Tabasco las que están dando a conocer. Esto... Y el gobierno como tal de Tabasco. Bueno, hay varias cosas que vienen incluso del Guacamaya Leaks, o sea, que se fueron como retomando ahí en información. Yo creo en lo que dice Héctor, que definitivamente estas cosas no le ayudan a la presidenta, por supuesto que no, porque justo incluso en su mismo partido, pues se tendría que estar pensando en cómo hacer frente a los temas de Estados Unidos, y toda esta serie de situaciones, pues no van a abonar en nada. Sin embargo, sí ha llamado la atención que, bueno, durante estos días no ha habido algún tema muy claro de Estados Unidos específicamente al respecto, ¿no? Ahora, yo creo que apenas esto puede representar la punta del iceberg, ¿no? Porque no es tan difícil imaginar pues, ¿qué pasó con Adán Augusto, no? Todo el mundo fuimos testigos durante más de un año cómo llenó la República Mexicana con sus espectaculares, ¿no? Tabasco estaba en esas condiciones desde años antes, pero en la República, vaya, no había un lugar en donde no hubiera espectaculares de Adán Augusto, que muchas veces lo retomamos, ¿no? ¿Cuántos tenían el Paso Express? ¿Dónde está el dinero de ese cártel? ¿De dónde, pues, o sea, de dónde se obtuvieron esos recursos? Y que en su momento, pues, creo que sí faltará ver los reportes del INE, o sea, investigar más, porque pues sí, como que no se ve muy bien que justo te están acusando de tener personas en tu gobierno, de que tuviste personas en tu gobierno muy ligadas pues a la delincuencia organizada, y que se haya dado todo este despliegue que es muy anti-López Obradorista, precisamente, ¿no? Aún así el resultado para Adán fue muy malo, se fue al cuarto lugar, o sea, también tabla de queso, Noroña le ganó, Noroña con sus cartulinas, que era ese sí apegado a lo que quería AMLO en ese momento, o al menos a lo que decía, ¿no? ¿Qué tiene que pasar ahora? Pues sí, esperaríamos que sí se separe, pero la realidad es que no va a ser, porque pues así se ha ido arropando a muchos sujetos en Morena, sujetos que es la palabra que utilizó ayer Harfuch para referirse a Requena, ¿no? Hemos visto muchos casos en su momento, ¿no? Este mismo año, el tema del exgobernador Cuauhtémoc Blanco, y hay un sistema así de arropar absolutamente todo y blindar al Movimiento Regeneración Nacional, ¿no? Desafortunadamente, ya después del consejo que se dio por Morena, incluso Luisa María Alcalde, que también ha dado algunas declaraciones, ¿no? ¿Qué se está buscando? Ya después del niño ahogado, pues ahora sí hay que tapar el pozo, ¿no? Ahora sí va a haber una comisión especializada que se dedica a palomear o no a quienes van entrando a Morena, pero no aplica en retroactivo, ¿no? ¿Cómo crees? O sea, Yunes lo vamos a respetar, pues ya lo tenemos ahí, ya ni modo, ya Por ya instrucciones está. del periódico Excelsior, a mí me hicieron recorrer 4 veces los 14 kilómetros del Paso Express, en ambos sentidos, los 14. En aquel momento, la nota que se publicó en Excelsior revelaba que en esos 14 kilómetros había un total de 18 espectaculares de Adán Augusto. O sea,
Más de un, ¿Cuánto costaron en ese tiempo ya de campaña? más de electoral. un espectacular por kilómetro. Entonces, es una situación bastante escandalosa. En ese momento, no aparece aquí en esta nota la cifra, pero también contabilicé los de la ahora presidenta. De Claudia. Pero si no mal recuerdo, no eran más de 6 o 7 espectaculares. Cosa que, bueno, podría ser un poco amplia para hacer estos 14 kilómetros, pero en comparación Sí, no, con Adán Augusto, sí, era abrumadora la cantidad de espectaculares tan solo en un tramo de 14 kilómetros que es el Paso Express de Cuernavaca. Y analizando incluso la entrevista que le da Ciro, donde dice, es que Hernán, que ya se lo refiere como una persona muy lejana, ¿no? Era de por me sí cae un mal policía, ¿no? Era un policía de carrera. No, sí está acreditada pues una amistad por décadas. Desde la infancia, prácticamente, Exacto, ¿no? o sea, desde que empezaron Muy en la jóvenes. política. Entonces tampoco es que pueda decir, no, no tenemos absolutamente nada que ver. Pero bueno, ahora sí, en estos grupos al interior de Morena, pues continuarán en la disputa, ¿no? Me pareció muy lamentable, por ejemplo, que a Javier May, pues se le viera, si ustedes se dieron cuenta justo en este consejo, ¿no? Porque aparecen los dos cuando llega, cuando dicen es que no lo saludó, es más, ni siquiera lo volteó a ver, pero en esa misma tesitura estaban los morenistas en el templete, o sea, nadie estaba, parecía como el apestadito, ¿no? Javier May, el soploncito, y todos los demás, pues, más bien en su rollo como de estar diciendo, pues Adán, ¿no? Adán. Y él no está solo, pues es lamentable. Si fue un sector, pues de ese sector. Y si los demás, pues, respaldaron, pues yo creo que esto nos dice que Morena tendría que empezar a preocuparse mucho más por quienes están dentro y a quienes va a estar postulando. Sí. Y la presidenta tiene que cobrar un liderazgo muchísimo más importante y tajante dentro de las filas de su partido. Ahorita no lo ven, pero la historia se va a escribir en algún momento y en algún momento esto se va a tener que señalar. Yo creo que así como en su momento no lo quiso ver el Partido Acción Nacional ni el propio presidente de ese entonces, Felipe Calderón, yo creo que también hoy los morenistas están negados a ver la responsabilidad que ya tiene política, no sé si en los próximos días pueda ser penal, pero política Adán Augusto, porque como bien decías desde un principio, en esto hay responsabilidad de Adán Augusto. Una, por omisión, porque colusión. Por colusión o porque es pendejo. Oye, y que no se nos olvide también porque quien llega después a suceder a Adán es hoy el encargado de los aeropuertos en el país. Claro. Entonces, o sea, está dentro del gabinete ampliado de Claudia Sheinbaum, ¿no? Y eso también pues es algo muy importante. Muy cercano, exactamente. Claro. Sí, porque ahorita estamos concentrados en Adán, pero bueno, el gobernador que continuó durante los 4 años. Secretaría de Gobernación, ¿no? Llamado por el presidente. Pues es un tema que por supuesto va a seguir dando de qué hablar. Le estaremos dando seguimiento a lo que pasa en torno a Adán Augusto. Pueden pasar varias cosas. Una puede ser que no pase nada, que simplemente el tema se vaya olvidando, porque la oposición tampoco tiene pues cómo mantener en la agenda esto, porque encima de sus espaldas traen cargando a Felipe Calderón y a Genaro García Luna. Entonces, si son los mismos actores políticos de oposición de siempre, pues me parece que el discurso lo tienen ya topado. No hay manera de salirse de esa dinámica y de tú también y tú también, sí, pero tú más, pero tú más. Entonces, por eso la importancia, y lo diré siempre que se pueda y mientras sea oportuno, de que la oposición en cualquier ámbito, incluso cuando Morena sea oposición, pues de tener los cuadros suficientes que puedan debatir ideas y hacer señalamientos, como dice el dicho, ¿no? Que tengan la lengua larga y la cola corta para que no puedan, para que sus argumentos pues tengan validez, me parece, que en ese tema. Y si me permiten pasar a la agenda local, hablando de turismo, doctora Pedro, hay dos situaciones recientes. El caso de Xochitepec, doctora, no está en el guión, pero de policías que lamentablemente ante una o de frente a una política gubernamental como la de Morelos en materia de turismo, que es uno de los principales ejes de desarrollo en el Estado, de atraer turistas, de hacer campañas, de lanzar la marca, de generar muchas, que es costoso, muchas cosas, que es costoso, pues todo este esfuerzo se ha mermado, se ha afectado por uno de los elementos fundamentales y clave del Estado, de la administración pública, particularmente de los municipios, que son los policías. Doctora, circuló hace un fin de semana
unas imágenes, una denuncia donde una turista de la Ciudad de México visitó Tepoztlán y se le hizo fácil comprar unas nieves, le quitan la placa, la detienen, bueno, la retienen a ella y a su esposo y al final termina en una agresión en contra de esta pareja de turistas, la cual documentan, hacen la denuncia pública en redes sociales y bueno, hasta ahí pues es un actuar negativo de los policías. Pero más adelante, en entrevista, el alcalde de Tepoztlán, Perseo Quirós, que yo lo digo así, Pedro dice que no, pero que se presentaba como un defensor de los derechos humanos antes de ser candidato y alcalde de Tepoztlán, un activista por defensa de los derechos humanos. Es el independiente, ¿no? Así es el independiente que estuvo trabajando, también Pedro tiene su opinión, en la Comisión Interamericana, si no mal recuerdo, de Derechos Humanos. Justifica el actuar de los policías y dice, vamos a pedir las imágenes. Y la gente dice, oye, las imágenes ya las compartieron los turistas. A la fecha no ha compartido ningún video el alcalde o el ayuntamiento sobre lo que pasó. No. Y justifica el actuar con varios argumentos o varios pretextos. Que se estacionaron mal, que fueron groseros. Al final de cuentas, yo soy de la idea de que quien tiene más las de perder mediáticamente, socialmente, es la autoridad, que tiene la obligación de cumplir. Pero bajo ninguna legislación, bajo ningún argumento incluso, puedes mantener retenida durante 4 horas a personas, o sea, sin tener una justificación legal de por qué las tienes retenidas. Tampoco justifica el hecho de que los hayan golpeado, por muy groseros que se hayan portado de manera verbal, el sometimiento y el riesgo de la vida, porque las propias imágenes muestran cómo esta llave, que es característica en los Estados Unidos y con la cual han matado a muchas personas detenidos, bueno, pues se les aplica a estos turistas de Tepoztlán. Yo insisto, pudieron haber sido muy groseros, vamos a concederle esa duda, si es que en algún momento, bueno, pues sale a la luz si efectivamente hubo estas groserías, como dicen, o estos manotazos de intercambio, y en la forma, el excesivo uso de la fuerza. Uso de la fuerza con el que responde la policía de Tepoztlán. Y el otro caso que se suma es Xochitepec, que también es pueblo mágico, ¿no? Sí. Que también es pueblo mágico, También. donde está la denuncia, doctora, de un activista ambientalista muy reconocido en la Ciudad de México que vino a Xochitepec a plantar árboles como parte de una campaña y que de regreso, esa la tiene más presente Pedro, en un tramo de una carretera local en Xochitepec, los policías lo detienen y al final también, bueno, hasta un policía se cae, doctora, porque la operación fue tan brusca que tan burda. Entre policías se cayeron. O sea, un policía le cierra el paso al vehículo y acaba tirando a otro policía en una moto. El alcalde también justifica la acción. Fue maltratado el activista. Hoy, allá en la Ciudad de México, mantiene el activista una campaña de señalamiento en contra de la policía de Xochitepec, pues por los malos tratos, cuando sobre todo pues, vino a plantar árboles. Entonces, el tema es cómo un error, pero cuando ya es constante, cuando ya es sistemático por parte de policías, porque en Tepoztlán lo es, en Xochitepec también hay un señalamiento constante de que en este tramo carretero los automovilistas son víctimas de abusos policíacos, de elementos de la policía de tránsito, le pueden dar en la torre a toda una estrategia de atracción de turismo. Fíjate, Héctor, ahorita que estabas mencionando, ¿no? En la presentación de estos 2 casos donde se podría presumir que hay un abuso de la fuerza policial, decías, se tiene a lo mejor o están muy expuestos, quizá la autoridad, porque se pueden exhibir que hay problemas con los derechos humanos. Yo creo al revés. Creo que lo más complejo es que nadie se hubiera enterado, que tengamos personas que desaparecen, o sea, todo lo que puede pasar frente a una autoridad, porque al final nosotros, todos los ciudadanos, seas turista, activista, a lo que te dediques, poblador, pues tú estás en una vulneración ante una autoridad que se está presentando en conjunto, que va armada, que tiene toda la investidura y todo el aparato de prevención del delito y por lo tanto, pues de justicia, ¿no? Y de ahí, por supuesto, a cuál es lo que tendrían que decir o cómo se tendrían que comportar las autoridades, en este caso los mismos presidentes municipales. Cualquiera que pues haya sido la situación, si hay un uso excesivo de la fuerza,
pues tendría que investigarse, ¿no? Por las vulneraciones a los derechos humanos. Justo, mira, pues ahí debe entrar la comisión que pues está encargada de proteger los derechos humanos, ¿no? En ambos casos. Con independencia de que se trate de turistas, que obviamente pues ellos dan una muy mala imagen para el país, ¿no? Diciendo, oye, pues es que mira lo que pasa en Tepoztlán, entonces hay que tener cuidado. Y cómo eso impacta, por supuesto, al turismo. Aquí estamos hablando también de otra área que es esencial, la de prevención del delito. Entonces, si seguimos en esta documentación de casos cuando llevan muchos años capacitándose precisamente para mantener un respeto a los derechos humanos, pues eso es lo que me parecería mucho más preocupante, ¿no? Y de ahí, por supuesto, que la misma autoridad municipal, pues en lugar de decir vamos a investigar, se tiene que señalar, se tiene que ver qué fue lo que pasó con estos elementos policíacos, pues entonces mejor haga como que, pues es que se portan mal, ¿no? También para que la gente se comporta así. Es escandaloso por donde lo veas y tendría que, pues sí, continuar con una investigación a fondo, porque al final de qué va entonces, deja el tema turístico, ¿no? Sino toda la promoción que se mantiene en diferentes áreas económicas en el Estado. Sí, con sucesos como este, pues vas a echar toda la basura. Coincido. Yo diría que en este caso sí valdría la pena que alguna autoridad, y yo insisto, no me gusta escuchar cada vez que vemos al secretario de Seguridad Pública, Miguel Ángel Urrutia, decir que pues, se ha hecho muy buen amigo de los alcaldes. Nosotros no creo que querramos, la mayoría de los ciudadanos, que se haga buen amigo de todos. Aquí no vino a ser amigos. Aquí, como dijera la película del infierno, no vino a ser amigos. Aquí vino a garantizar la seguridad. Y eso pasa... Con, sin y a pesar de los alcaldes. Y a pesar de los alcaldes. Y eso pasa justamente por el compromiso que él, bueno, pues en algún momento dado tenga de vigilancia sobre las corporaciones. Por eso es un mando unificado, para que él pueda verificar que no haya patrullas sin balizamiento, que no actúen policías sin llevar una identificación, para que no existan ese tipo de excesos. Porque, doctora, la respuesta también que han sumado ambos alcaldes, entiendo, ¿sí?, es proponer la instalación de body cams, de cámaras personales en los policías, como si también eso se resolviera. O sea, siempre encuentran la forma como además de licitar algo más, ¿no? De comprar cosas. En ese caso, el de Xochitepec la traía. Pero, ¿para qué vemos la body cam del policía si ya en ambos casos los videos están viralizados incluso de la agresión, de las agresiones que se cometieron? Es decir, yo no sé... No, ponga cámaras de vigilancia en las calles, ¿sí? ¿no? O sea, si vas a tener que cuidar a la gente de los policías, pues es que si estamos en el hoyo. Está muy grave. Efectivamente, mi argumento fue, ¿por qué el alcalde de Tepoztlán ya anuncia que la estrategia o la solución a estos temas de abuso policíaco es comprar... Bueno, básicamente la estrategia que propone es registrar en video, en posesión de la autoridad, las agresiones de los policías, cuando al inicio de su sexenio dijo que Tepoztlán no contaba con cámaras de videovigilancia. Oye, ¿de qué me sirve tener el video como ciudadano, como Ministerio Público, de mi policía mordiendo o dañando a un automovilista, cuando a mis espaldas están asaltando 10 hombres armados un restaurante y no tengo evidencia de eso porque no tengo cámaras? O sea, es un análisis muy absurdo, muy básico. Y justamente me quiero referir al apodo que le ha puesto el presidente del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, al alcalde de Tepoztlán. Armas cortas, le ha dicho. Y le ha dicho porque justamente a pocas semanas de que él asume el cargo, se registra un incidente, un asalto en un restaurante, donde la justificación, no sé si en el ánimo de minimizar el evento, pero dice, los delincuentes llevaban solamente armas cortas, no llevaban armas largas. Así es. Y con eso intenta pues, decir que no se trata de una delincuencia organizada. Lo cierto es que quienes estaban en ese momento en ese restaurante refieren que lo que ellos logran ver es que la policía municipal está involucrada en el asalto y jamás se atreve a investigar a la policía. Desde ese entonces, en el caso de Xochitepec, llevan 3 años, porque es el segundo periodo que tiene, que le han estado diciendo a Roberto Gonzalo Flores Zúñiga que la policía que trabaja de la comunidad de Alpuyeca, o por lo menos de las inmediaciones de la comunidad de Alpuyeca, hacia lo que es Chiconcuá, actúa únicamente para extorsionar a visitantes en ese tramo de esa carretera. Entonces, si en 3 años no lo ha hecho, yo creo que en este momento no lo va a hacer.
Claro que en ambos casos se presume una colusión tanto del alcalde con estos policías para extorsionar a visitantes. Y eso no nos ayuda porque mucha gente, incluso creo que los que estamos aquí presentes, evaden ir al Estado de México por una sola razón. Los policías de tránsito. Así es. Que operan en el Estado de México. Y no es mentira, doctora, y para la gente que nos está escuchando, un asunto privado, personal, que hago público, pensando en un viaje para acompañar a un amigo de los medios que hoy es chef en Aguascalientes. Uno de los elementos a considerar es el paso por el necesario paso por el Estado de México para dudar realizar ese recorrido. Qué lamentable. Porque de ese tamaño es el recurso que no hay automovilista que viaje para allá que no lleve en su cartera el dinero suficiente destinado al pago de la mordida. Eso es muy grave. Y eso está pasando en Xochitepec. Y está pasando en Tepoztlán. Hay otros municipios donde no hay, digamos que estos casos que se hayan mediatizado, pero los hay. Incluso hay uno que conozco de Tlaltizapán, donde efectivamente es contra alguien porque creían que era turista, porque lo ven güero al pobrecito y quieren abusar de él, ¿no? Le dicen, es que no traes el cinturón de seguridad. Por ahí discriminación invertida, ¿no? Que no existe, por cierto, es comentario. Terrible lo que pasa con la policía en estos municipios, insisto, en la magnitud del Estado de México es muy popular en la zona metropolitana o centro del país el actuar, lo abusivo que son estos elementos allá en aquella entidad. Qué mal que la fama que está adquiriendo estos dos pueblos mágicos de Morelos, Tepoztlán y Xochitepec, por una mala coordinación, un mal liderazgo de sus alcaldes, pues los policías estén también empezando a sembrar, a plantar la semilla, a instalar la semilla de que pues, los turistas pueden ser víctima. Y no es la primera vez en Tepoztlán, ya hemos visto abusos policíacos de efectivamente gente alcoholizada, turistas alcoholizados, que empiezan a cometer desmanes. Y es otro tema, la venta de alcohol, porque en Tepoztlán actualmente hay una campaña para clausurar los establecimientos que venden alcohol, pero cualquier fin de semana podemos pasar hacia el Teposteco y ver la cantidad de puestos con bebida, con venta de cervezas que se realiza y que allí siguen. Y cuando un alcalde se le habla del tema, se le pregunta del tema, como en el caso de Perseo Quirós, y dice es que los permisos no los da el ayuntamiento, los otorgan los mayordomos, me parece que hace sentido el decir, bueno, pues entonces que los mayordomos se distribuyan del salario del alcalde, ¿no? Porque son quienes toman las decisiones. Justamente uno elige a alguien pensando en que va a ser un buen alcalde, pero también a quien poderle cobrar las facturas de si el trabajo se hace mal, ¿no? Porque lleva esa responsabilidad. Qué mal que esto esté pasando. Ojalá que pronto su amigo, el secretario de Seguridad Pública del Estado, pues también pueda hablar con los alcaldes, con los mandos policíacos en los municipios y ponga orden en ese sentido. Tenemos otro tema en la agenda, pero ya no da tiempo, ya nos quedan muy pocos minutos. Qué lástima. Que también tiene que ver con Tepoztlán y que es con el riesgo de que una especie de murciélago en este planeta se extinga por la corrupción. ¿Por qué? Porque están construyendo casas que ponen en riesgo su hábitat. Y esa investigación es de la propia Universidad Autónoma del Estado de Morelos, doctora, y que también, nuevamente, cómo la corrupción mata, en este caso, potencialmente a una especie de murciélago. Bueno, sí, yo sugeriría igual que lo podamos retomar, porque pues sí es importante el ver el peligro que se puede generar en nuestro ecosistema, ¿no? Con diferentes especies. Y hoy que me parece que pues está intentando llevar una política ambientalista responsable, justo casos como el de Tepoztlán y esto que nos mencionas de los murciélagos en cuevas, pues sí tendría que ser una de las prioridades que esté verificando el gobierno, ¿no? Pues sí, Los gobiernos. Los gobiernos, lo tocaremos la siguiente semana, Pedro. Es un problema que se presenta de manera cotidiana con los municipios y donde tienen bienes comunales, porque se han convertido en suprapoderes estos organizaciones que no tienen que ver más que tienen facultades para administrar y para en algún momento dado organizar la vida al interior de los núcleos agrarios. Son únicamente facultades agrarias. Le han otorgado suprapoderes para meterse en facultades de los ayuntamientos y eso me parece que los ayuntamientos lo tienen que rescatar, le tienen que decir, plantarse frente a los bienes comunales y decirle, híjole, no son tus obligaciones, no tienes facultades y estás cometiendo incluso delitos al abrogarte ese tipo de facultades. Si bien es cierto, esa tierra la vendieron los comuneros, también hay que decir que el ayuntamiento está obligado a no permitir el cambio de uso de suelo. la construcción La construcción las como licencias. tal en áreas protegidas.
Así es. Pues se nos acabó el tiempo, doctora, un comentario final. Pues yo creo que hay que seguir muy pendientes de cómo se está moviendo el mapa político en el país. Decía que pues durante estos días parece que pues se ha calmado un poquito la situación con Estados Unidos, pero pues esto va cambiando diario. Entonces ojalá que pues haya mucha precisión por parte del gobierno de México, también para empezarnos a informar en qué vamos, ¿no? Cómo se ha ido avanzando, cuál es la comunicación que se tiene, porque debe haber una comunicación constante. Claro. Y tendrá que venir también ya de cara a que lleguemos al primer año de gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, pues un análisis de cuáles son los perfiles que han funcionado durante estos meses en las secretarías, cuáles han sido inexistentes y pues cuáles tendrían que ser los cambios, ¿no? Las precisiones, apretar tuercas donde sea necesario, porque me parece que pues sí hay esa dinámica de cambio de estrategia, no solamente en seguridad, sino en muchos otros aspectos del gobierno. Sí, en la administración pública. Gracias, doctora. Pedro. Pues el último escándalo del jitomate, ¿no? Que los productores de Florida estaban muy contentos por este asunto de los aranceles contra el jitomate. Lo que no dicen es que ellos dejaron de sembrar jitomate, que no tienen forma de abastecer el mercado de jitomate. Se están quejando unos cuantos productores porque cambiaron los cultivos o estos viveros. ¿Invernaderos? Los invernaderos que se dedicaban al cultivo de tomate y hoy sembran marihuana. Pues que coman marihuana. Más de uno dirá que qué rico. Pues que comerían verde, pero pues ese es el problema que tienen ellos en este momento. Están sembrando marihuana y no jitomate. Y ahora, con este arancel del 20%, yo no he escuchado de problemas de que esté atorado el jitomate en la frontera y que no lo estén comprando. Sí, lo tienen que comprar, claro. A quienes pregó esta decisión es a los propios consumidores estadounidenses. Como todos los aranceles, como prácticamente. Todos los aranceles repercuten directamente en el bolsillo del consumidor final, ¿no? Pedro, muchas gracias. Gracias, doctora. Gracias. Gracias sobre todo a ustedes que nos hacen el favor de vernos y escucharnos cada semana. Gracias al equipo de producción de Panorama 360. Y por supuesto, si todo sale bien, el próximo miércoles, noche de miércoles, nos vemos aquí con más opiniones desde Panorama 360. Muchísimas gracias. Panorama 360. Un análisis desde todos los ángulos.